Teniendo ya quórum para funcionar, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Boletín 14.310-35. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta sesión a la ministra de Salud, la señora Jimena Aguilera, que se encuentra de manera telemática. Agradecemos porque a pesar de estar allí con COVID, igual está presente en esta comisión. ¿Ahí se escucha mejor, ministra? Ministra, ¿se escucha mejor? Presidenta, entiendo que me está aludiendo, pero se escucha muy mal el micrófono. No solo pero la estaba, si es así, solo la estaba saludando. Vamos a... Si es así, por su intermedio, saludar a todos los presentes. Muchas gracias. Disculpe que no pueda estar presencial. No, muy bien, desear que tenga una pronta recuperación. También por parte del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran las asesoras Cristina Luna, Loreto Godoy, Javier Sutil. ¿Nos falta alguien de Desarrollo Social? Por parte del Ministerio de Educación, la jefa de la División de Educación General, señora Daniela Errols. La encargada nacional de atención a la diversidad, Francisca Cabrera, y la asesora, la señora Gabriela Izquierdo. Del Ministerio de Salud, además de la ministra, también se encuentra de manera telemático Fernando González y Javiera Vivanco y Jaime Yungen, que se encuentran de manera presencial. Aquí estamos las senadoras y senadores de las Comisiones Unidas. Damos la bienvenida al senador José García Ruminota, al senador Felipe Casa, al senador Sergio Gaona, al senador Francisco Chaguán, a la senadora Claudia Pascual, que además nos encontramos en representaciones de algunos otros senadores y senadoras. Señor secretario. Gracias, presidenta. Recordarán que en la sesión anterior habíamos concluido el análisis del artículo 2 de este proyecto de ley, que se refería a los conceptos. Dos conceptos, el concepto de la persona en el espectro autista y luego el concepto de persona cuidadora de una persona en el espectro autista. En relación con ese tema, en el texto comparado, página 13, se vio hasta la indicación 22. No alcanzamos a referirnos a dos indicaciones que están al final, que son la indicación 23 del senador Castro González y la 23A y 23B, indicaciones ciudadanas. Yo entiendo que esta indicación es por referirse también al tema del concepto de cuidador o cuidadora, debería entenderse aprobadas, subsumidas, en virtud de lo resuelto con ese concepto que fue el acuerdo de la Comisión de mantener el texto que había sido aprobado en general, como concepto del cuidador o de la cuidadora. Y recordar obviamente que ese artículo, en la forma que fue debatido en la sesión anterior, que fue en la sesión del día martes, se aprobó al referéndum a la espera de contar con el quórum completo de votación y de la redacción final de este artículo 2. Muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, presidenta, primero, excusarme, estoy en 3 reuniones en paralelo, 3 sesiones en paralelo, pero voy a estar votando también, por supuesto, por la importancia de este proyecto cada vez que sea requerido. Quisiera apoyar la propuesta que ha hecho la Secretaría de la Comisión en términos de que se entiendan estas 3 indicaciones subsumidas en lo que ya está aprobado. Sí quisiera que pudiéramos aclarar que en la última sesión habíamos quedado de clarificar justamente el concepto de trastorno de espectro autista, justamente que era habilitante para los efectos de establecer el universo de personas que son beneficiarias o no de aquello. Y había quedado Salud, el Ministerio de Salud,
de poder clarificarla, porque a quien corresponde fijar ese concepto es salud, más allá de que nosotros pudiéramos pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, pero es salud, o sea, son los colegisladores, que es básicamente el Congreso y el Ministerio de Salud el que debiera aclarar ese punto, y eso no ha tenido respuesta. Entonces, simplemente aquello, Presidenta. Muchas gracias. Aprovecho su consulta y su intervención para señalar que ya desde la Secretaría se ha enviado a la Biblioteca del Congreso el requerimiento, pero fue un acuerdo de la Comisión en que esto tenía que estar también con la voz oficial del organismo rector en materia sanitaria en nuestro país, que es el Ministerio de Salud. Entonces, dada la propuesta del secretario ejecutivo, del secretario de la Comisión, el secretario ejecutivo de TEA. Me faltó poco para decir el secretario de la corporación. Se entienden subsumidas el resto de las indicaciones, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Jaime. Presidenta, buenas tardes. Saludos a usted, a los demás senadores y demás miembros presentes también. Efectivamente, en la sesión anterior habíamos quedado en ver el tema del concepto, efectivamente, y sobre todo el tema de la incorporación de la palabra o no trastorno. Estamos trabajando en eso, entendíamos que no era para hoy, y también entendíamos que íbamos a hacer una armonización de los conceptos una vez terminado también en su totalidad la discusión del proyecto de ley. Eso, por cierto, senadoras y senadores, también sigue vigente. Así que estamos trabajando en eso y nos vamos a coordinar también con la Biblioteca del Congreso Nacional para los efectos de evacuar ese punto. Muchas gracias. Perfecto. Continuamos, señor secretario. Sí, Presidenta, lo último, en relación con lo que dije hace un momento, para que la Comisión ratifique el siguiente texto para el artículo 2. Voy a leer la parte pertinente, que era en la parte que supuestamente nosotros teníamos que hacer la redacción. Sí, en la página... No en la página... Eso está en la página... Está en la pantalla. Exactamente. Ahí, esto estaba en la página, senadora, en la página 8 y 9, en la página 7 y 8, porque estamos construyendo este artículo 2 a partir de la indicación 10A de Su Excelencia el Presidente de la República y también recogiendo, porque también ese fue el acuerdo, los contenidos que había planteado el senador Gaona en su indicación número 11 para este artículo 2, ¿correcto? Entonces, ahí en la pantalla están los cambios que se hicieron, que fue incluir, como está diciendo subrayado, lo de conductas o intereses restrictivos o repetitivos, que fue una sugerencia que hizo la ministra de Salud en su momento, al igual que el concepto de dificultad significativa. En la sesión anterior se dio lectura de que el párrafo tercero de esta letra A, que dice estas características constituyen, que viene de la indicación del senador Gaona, iría en ese aspecto después del párrafo que termina con diagnóstico. La duda que tiene la Comisión es que si a partir de la incorporación de este párrafo tercero, estas características constituyen algún grado de discapacidad, etcétera, etcétera, tiene sentido en el párrafo anterior, lo que ahí se ha subrayado, que dice el compromiso en estas áreas puede o no ocasionar limitaciones a la capacidad de desempeño, porque ambos redacciones, ambas normas, ambos párrafos se refieren al tema de las capacidades. Entonces, la Secretaría sería más bien dicho tendiente a decir de que debería solamente considerarse el párrafo de estas características y no considerar en el párrafo primero la frase de el compromiso, que concluye con diaria, porque eso está recogido luego en el párrafo tercero. Esa es la propuesta que hace y que en consecuencia habría que ser ratificado por esta comisión. ¿Podemos leer el artículo 2 como quedaría con todas las modificaciones que se hicieron en la última sesión, Perfecto. por favor? El artículo sería el siguiente. Artículo 2, conceptos. Para los efectos de esta ley se entenderá por A, personas en el espectro autista. Se entenderá como personas en el espectro autista aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar
con los diferentes entornos, así como también por la presencia de conductas o intereses restrictivos o repetitivos. El espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía en cada persona. Párrafo segundo de la letra A. El espectro autista corresponde a una condición de salud, por lo que deberá contar con un diagnóstico. Párrafo tercero. Estas características constituyen algún grado de discapacidad cuando generan un impacto funcional significativo en la persona a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas, y que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno impida o restrinja su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, lo que deberá ser calificado y certificado conforme a lo dispuesto en la Ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y luego la letra B, bueno, la leo, pero es el concepto que ya estaba aprobado en general por la Cámara de Diputados, que es la referencia, para efectos del concepto de persona cuidadora de una persona en el espectro autista, la referencia o la remisión al artículo 5º quater de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Esa sería la redacción para este artículo segundo, Presidenta y senadores. Yo quisiera hacer una consulta al Ejecutivo si es que va a mejorar su indicación respecto de cuidadoras. Directamente al Ministerio de Desarrollo Social. Senadora, por su intermedio, entiendo que lo que se propuso por el Ejecutivo es la redacción que viene dada ahí en ese artículo, en la letra B, es decir, que se va a regular de acuerdo a los términos previstos en el 5 quater de la Ley 20.584. ¿Podría repetirlo, por favor, que estábamos? Sí, no hay problema, por su intermedio. Lo que se propuso por el Ejecutivo es que consideráramos la redacción que viene dada por la Cámara de Diputados y que se da en los términos que está en la letra B, que se entenderá por cuidador o cuidadora a quien proporciona asistencia o cuidado en los términos de la ley del artículo 5 quater de la Ley 20.584. Eso era lo propuesto por el Ejecutivo. O sea, tengo dos palabras solicitadas, el senador Gaona, el senador García. Solo señalar que la verdad siempre conversamos respecto de este punto en que era necesario avanzar en garantías, en mayores prestaciones y creo que es mejor la referencia que viene de la Cámara, porque con la ley de derechos y deberes de las personas tienen relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Entonces, a lo menos creo que es mejor lo que venía de la Cámara. Senador Gaona y senador García. Sí, yo estoy de acuerdo con cómo lo está planteando la Secretaría. Dos aclaraciones quisiera. Bueno, primero me queda que esta nomenclatura o definición de concepto de condición de autismo versus trastorno de autismo está resuelta por el Ministerio de Salud y va a hacer las correcciones que correspondan, digamos, en toda la redacción del texto, porque atraviesa todo el texto esto de calificar como condición y no como un trastorno, y que se supone que lo va a corregir el Ministerio de Salud en la redacción final del cuerpo legal. Eso por una parte. Dado eso, hay un párrafo o un inciso, no sé cómo denominarle, que habla del espectro autista. Uno podría decir entonces, con la corrección del sistema de salud, del espectro autista corresponde a una condición de salud. Entonces hay que tener claridad, es condición, ¿me entiendes? Que se va a contradecir con lo que va a señalar el Ministerio, el Ejecutivo. Entonces, claro, si uno habla de trastorno del espectro autista, eso requiere un diagnóstico. La condición no puede tener un diagnóstico. Entonces, ese párrafo tendría que estar sujeto a la definición, al arreglo final que haga el Ejecutivo respecto del concepto de trastorno del espectro autista, que es lo que realmente es y no la condición.
Claro, efectivamente, cuando tengamos el informe, lo que tenemos que hacer es consolidar y homologar un lenguaje para todo el proyecto. Perfecto. Pero en este sentido, la pregunta que plantea el secretario o el comentario que hace el secretario es para que aprobemos todo lo que ya habíamos hecho, estas modificaciones, y nos queda solo lo de cuidadora. Senador García, usted me había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar a la señora ministra de Salud, aquí con nosotros, por supuesto a todo el equipo del Ejecutivo. Yo quería solicitar lo siguiente. Yo no tengo inconveniente quizás que incluso aprobemos al referéndum la definición del concepto de persona del espectro autista, pero yo creo que igual sería bueno revisarlo, porque como en el fondo estamos tomando una parte del Ejecutivo, otra parte de la indicación del senador Gaona, es muy, muy relevante que quede completamente coherente. O sea, si en esta sesión o en la próxima pudiéramos tener el texto definitivo, creo que sería muy, muy bueno. Y respecto del concepto de cuidadora o definición de persona cuidadora, yo no veo el texto que nos acaba de señalar la persona que está por el Ejecutivo, que entiendo que es del área de la salud, ¿no? ¿Sí? ¿De salud? O desarrollo social. No sé dónde está esa definición y la he buscado y no la encuentro. ¿Hay una indicación? La página 11. ¿Y es indicación del Ejecutivo? Pero si quiere la leemos, la indicación Sí, 11. por favor, porque yo no Yo quiero, para que no vayamos volviendo sobre algunos acuerdos. Nosotros, como ya acordamos solicitar este informe a la Biblioteca del Congreso, que también tiene que ser refrendado por el Ministerio de Salud, nos parecía bien importante que la indicación que había presentado y que dejamos pendiente del senador Gaona, particularmente respecto de la terminología de trastorno, nos abriera la posibilidad para abordar aquellos temas más, esos casos más severos, que no necesariamente se sienten incorporados en este proyecto de ley y de alguna forma acoger lo que fue un requerimiento muy amplio de las organizaciones que participaron en las audiencias de establecer una nomenclatura distinta para aquellos que tienen mayores grados de interacción con el medio. Entonces, creo que ahí se puede tal vez hacer esta distinción entre trastorno y condición, pero es un tema que lo vamos a dejar pendiente hasta conocer el informe. Le doy la palabra a la senadora Pascual y luego a la Secretaría para que demos lectura al tema de cuidadoras y con eso ya cerramos el artículo 2. Senadora Pascual. Es sobre cuidadoras. ¿Puedo decirlo antes que la Secretaría? Ya. No, lo que pasa es que yo quiero recordar que tal cual como decía el Ejecutivo, de las cámaras está una definición de cuidador o cuidadora. Hubo muchos senadores y senadoras que indicamos esa misma redacción a modo de precisar un poquito más, pero también el Ejecutivo en su principio había eliminado la redacción de cuidadora, por lo tanto después volvió a indicar cuidadoras y la redacción que había puesto originalmente era menos precisa al no hacer referencia al artículo 5.4 de la Ley 20.584. Con esto lo que quiero decir es que el Ejecutivo, al volver a la redacción de la Cámara, por lo menos en lo que a mí considero, digamos, que era parte de nuestra indicación, que en la 23A, para nosotros era fundamental volver a hacer referencia al artículo 5.4 de la Ley 20.584. O sea, a mí por lo menos esa parte me deja satisfecha en la redacción de la Cámara. Eso es lo que quiero plantear. Habíamos sí generado otras redacciones que también se entendería como cuidador o cuidadora, que no otorgue el acompañamiento directo en el proceso que implica la detección temprana en las primeras señales de alerta. No sé si eso tiene tanto que ver en esta parte, pero al menos a mí me satisface el volver a la referencia del 5.4 y que efectivamente esa asistencia y cuidado
puede o no ser remunerada, aquí no está especificada, pero me refiero que cuando uno la especifica debería, si es que se especificara, debería ser contemplando las dos posibilidades, digamos, no solo para los familiares, sino que también para aquella persona que está siendo remunerada y contratada por la familia para el cuidado de esta persona. Eso. Muchas gracias. Señor secretario. Presidenta, muchas gracias. Tal como ha dicho la señora Pascual, en una primera indicación, que era página 6 del texto comparado, la indicación 10 de Su Excelencia el Presidente de la República, no estaba considerado el concepto de cuidadora, o cuidador o cuidadora. Luego, con la indicación 10A, sí se recogió la letra B, el de persona cuidadora de una persona espectro autista, pero sin perjuicio de la indicación, a nivel de análisis de las propuestas que se habían hecho para este concepto, que son todas las indicaciones que aparecen a partir de la página 8 hasta la página 13, se optó y entendió la Secretaría que había acuerdo respecto de eso sin mayor cambio en su redacción, sin perjuicio del tema que se ha referido del estudio de cuál debería ser el concepto más concreto y más específico para el espectro autista o la condición, etcétera. Se aprobó, página 11, el texto, como ha dicho la señora Pascual, el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, que hacía alusión, como se ha dicho por el Ejecutivo, al artículo 5º cuáter de la Ley 20.584. Y en consecuencia, lo que se planteó en un comienzo, de que era una aprobación al referéndum, la que se había hecho por la Comisión, era precisamente en el sentido para definir esta redacción en los términos que aparecen ahí en el texto que está en la pantalla, con la sola enmienda de eliminar en el párrafo primero de la letra A lo referente a la frase de el compromiso en estas áreas puede o no ocasionar. Y lo que después sigue de ahí. Y en ese sentido se debería entender aprobado el artículo 2º, insisto, sin prejuicio de homologar luego la redacción del proyecto en virtud de cuál sea el concepto que se haga para la situación del espectro autista. Si les parece, lo aprobamos en esa... Presidenta, perdón, pero es que yo entiendo que, a ver, es cierto que en la página 11, lo que viene aprobado de la Cámara respecto de cuidadoras, cuidador o cuidadora, se refiere al artículo 5º cuáter de la Ley 20.584, y yo entiendo que eso es lo que se quiere que quede, digamos, eso sería... Pero nosotros tenemos una indicación del Ejecutivo para la letra B, entonces lo que debiéramos hacer es rechazar, claro, rechazarla. Al aprobarlo de esa forma, entendemos rechazada el resto de las indicaciones. Y por lo tanto queda aprobada. Así también la lo letra entiende la B, que Secretaría. viene de la Cámara como consecuencia de... En el párrafo de cuidadora. Por eso, pero entonces es correcto, pero la 10... Correcto, pero la 10A se aprueba con modificaciones. La 10A del Ejecutivo se aprueba con modificaciones. Para efecto de no considerar la letra B. Y en el caso de cuidadoras es lo que viene de la Cámara. Correcto. Por lo tanto, ese párrafo se rechaza la del Gobierno. Sí, correcto. Sí, eso la Secretaría no tiene ningún problema. Y se aprueba también con modificaciones la 11 y se aprueban subsumidas otras indicaciones para efectos de lograr el texto que estamos Para lograr abordando. el texto que ya lo Sí, lo fundamental es que estemos de acuerdo en el texto, la parte de la cuadratura, por decirlo de alguna forma, de qué indicaciones son aprobadas con subsumidas, algunas son rechazadas, etcétera. Eso lo hacemos nosotros, no hay problema. Presidenta, yo solo quisiera pedir, yo estoy de acuerdo que votemos al referéndum, pero que tengamos disposición de abrirla si fuera necesaria la definición de la letra A, porque parte del corazón del proyecto y me interesa mucho que tengamos plena coherencia. Por si tuviéramos alguna... El de persona. Además de lo que va a llegar de la biblioteca, digamos. Por eso. Sí. Lo votamos con ese acuerdo. Por favor, muchas gracias. Así es. A ver, ¿Unánime? entiendo yo que el senador García, no sé si el senador Chaguán, porque lo vi ahí asomarse, no sé si va a votar o no va a votar este artículo 2º. Pancho. A ver, entonces, este artículo 2º, en los términos que se ha redactado, queda aprobado por la senadora Proboste, por el senador García, por el senador Gaona, por el senador Chaguán y por el senador Cast. Perdón, y por la senadora Núñez, porque yo podría reemplazar a la senadora Núñez, dado que Por está la presente. senadora Allende, por el senador Castro. No, están reemplazando a los senadores tanto.
No es que voten, no, se colocan en el informe que, como lo he hecho otra oportunidad, si ustedes quieren efectivamente votar reemplazando, se le colocan los 2 votos correspondientes a la senadora Proboste, a la senadora Pascual, al senador García, al senador Gaona 3 votos, al senador Chaguán 1 voto y al senador Cas 1 voto. Sí. Porque hay senadores que votan por 2 o por 3. Gaona 3, García 2, García por Núñez. No, pero quieren votar ellos por los 2. Para que en definitiva se diga... Nombre que vale por 3. Votos. Un voto que vale por 3. Perfecto. Terminado el artículo segundo. Claro, sería aprobado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 11 votos. Sería aprobado por 11 por 0. Bueno, a continuación, senadores, presidenta, corresponde, siguiendo la estructura de este proyecto, ir al artículo 3º, página 15 del texto comparado. Señor secretario, por favor, de lectura a la indicación 24 del Ejecutivo. Sí, la indicación 24 del Ejecutivo plantea cuáles son los principios que se insertan en este proyecto de ley. Señala, en la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los siguientes principios. A. Trato digno. Las personas en el espectro autista deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, adoptándose un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se le brinden, así como las medidas necesarias para respetar y proteger su vida privada y su honra. B. Autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente en el espectro autista ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia. C. Perspectiva de género. En la elaboración, ejecución y evaluación de las medidas que se adopten en relación a las personas en el espectro autista, deberá considerarse la variable de género. D. Intersectorialidad. Las acciones, prestaciones y servicios que podrán realizarse para la protección de los derechos de las personas en el espectro autista se desarrollarán de manera conjunta y coordinada por los diversos órganos del Estado, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. E. Participación y diálogo social. Las personas en el espectro autista y sus organizaciones tendrán un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen. F. Neurodiversidad. Las personas tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral y presentan diversas formas de sociabilidad, aprendizaje, atención, desarrollo emocional y conductual y otras funciones neurocognitivas. Agregar, Presidenta, para la conclusión del análisis de estos principios, que también entre la página 15 y la página 18 se encuentran las indicaciones 25 y 30D que han presentado las distintas señoras senadoras y señores senadores. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Efectivamente, nosotros presentamos la indicación número 25, pero entendemos que queda subsumida en el principio de neurodiversidad presentada por el Ejecutivo en el proyecto. Se ofrece la palabra sobre el artículo 3º referido a los principios. Senador Cas, senadora Pascual. A mí lo que de hecho hay una indicación que viene después del senador Gaona, que no sé si es que es admisible o no, no sé qué opina la Secretaría, pero me gusta mucho más porque en el fondo se hace cargo de elementos que son fundamentales, que no están en los principios de la actual, como la detección temprana. Entonces, obviamente me encantaría que viniera después en el articulado las medidas concretas que permitan esa detección temprana, pero por lo menos si vamos a hablar del principio, entonces ahí uno le pregunta al Ejecutivo qué les parece la
la indicación del senador Gaona, porque después además habla del seguimiento continuo, habla de coordinación intersectorial, entonces creo que es más completa, es más completa y concreta. Se hace cargo del deber ser de esta ley. Entonces creo que valoro la indicación del senador Gaona y le pregunto al Ejecutivo si estaría dispuesto a tratarla. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Claudia Pascual y después me gustaría ofrecerle la palabra a la ministra de Salud para que pueda también explicar los alcances del artículo 3º y hacer referencia a lo que aquí se ha planteado por parte del senador Kass. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Yo quisiera, antes de entregar mi opinión, transmitir que al senador Juan Luis Castro le parecen bien todas las letras propuestas por el Ejecutivo en este nuevo artículo 3. Sin embargo, también plantea la posibilidad de incluir como otra letra la indicación número 26, original del senador Gaona, si no me equivoco también, y del senador Gaona y... ¿La 26 dónde está? Acá. Sí, del senador Gaona, sobre la detección temprana. Esto le parecería también al senador Juan Luis Castro, que bueno, ya la leyó el senador que me antecedió. Y nosotros, a mí en lo personal también me parece importante incorporar la letra B de esa misma indicación del senador Gaona en relación al seguimiento continuo. Creo que la redacción que está dada por el seguimiento continuo de parte del senador Gaona está mejor lograda que la propia que viene del... No viene de nadie. No. De una anterior, de una indicación 25 que está hecha por senadoras. Por lo tanto, solo para que entendamos cuál es la que estoy planteando yo, voy a leerla muy rápidamente. Letra B que propuso, obviamente debería tener otra letra si es que se incorporara. Seguimiento continuo. Una vez diagnosticada una persona con el trastorno del espectro autista, existirá una obligación de parte de todos los actores que conformen parte de la red de protección y tratamiento de las personas del espectro autista, en especial del Estado, de acompañar a dicha persona durante las diferentes etapas de su vida, proveyendo de soluciones adecuadas cuando sea necesario, tomando en consideración su grado de discapacidad. Eso, y por supuesto con todas las demás letras que colocó en este nuevo articulado, las indicaciones, digamos, del Ejecutivo, nosotros estaríamos de acuerdo. Bueno, antes de darle, sé que le ofrecí la palabra a la ministra de Salud, pero como tanto el senador Kass como la senadora Pascual han hecho referencia a la indicación número 26 del senador Gaona, me parecería más adecuado que antes de ofrecerle la palabra, ministra, pudiésemos escuchar al autor de la indicación. Nosotros tenemos una duda razonable respecto de la admisibilidad de la indicación del senador Gaona, toda vez que en las distintas letras establecen obligaciones para el Estado. En la letra A establece el deber a la red de protección, en la letra B establece la obligación a las instituciones del Estado. Yo soy una gran adhiriente a la indicación propiamente tal, pero no puedo soslayar ese elemento. Entonces, creo que con mayor razón nos interesaría mucho escuchar la opinión del Ejecutivo para ver cómo la patrocinan. Senador Gaona. Sí, presidente, efectivamente, y tal como lo señalaba el senador Kass, la indicación 26 apunta fundamentalmente a dar más claridad y certeza a las personas y a las familias que están en esta situación. Y esa perspectiva, efectivamente, coincido con usted que tenemos también duda de admisibilidad porque obliga de una manera al Estado a hacerse cargo y eso debiera ser patrocinado por el Ejecutivo. Yo espero que el Ejecutivo pueda patrocinar o incorporar a su indicación estas dos líneas, porque la tercera de la coordinación intersectorial la tiene incluida el Ejecutivo en su indicación. Y tengo algunas preocupaciones respecto a la autonomía progresiva, que si bien es cierto está conforme a la ley 21.430, me imagino que está con los arreglos relacionados con los fallos del Tribunal Constitucional al respecto, en términos del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta al Ejecutivo, digamos.
Perspectiva de género, mi única duda que me asalta allí, y también me gustaría la aclaración, es si esta perspectiva de género generaría privilegios para la atención y detección temprana o todos los tratamientos que haya que haber respecto de un género respecto del otro. Ahí me genera complicación porque las personas con autismo, sean de un género u otro, tienen, a mi juicio, el mismo derecho de preferencia, digamos. Entonces, quisiera que me aclararan eso, cuál es el sentido de incluir esto de la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y evaluación de las medidas que se adopten en relación a las personas. O sea, vamos a tener personas del espectro autista que van a tener preferencias sobre otras. Eso es lo que quisiera que me aclararan. Y lo de la neurodiversidad, ahí yo quisiera preguntarle un poco a Salud. En el proyecto original efectivamente incluimos neurodiversidad, pero al ir transcurriendo la tramitación del proyecto de ley, una de las preocupaciones que me ocupa tiene que ver con el presupuesto para esto. Si en el presupuesto, en el informe presupuestario que ha señalado el Ejecutivo para la implementación de esta ley, está incluido no solo a las personas del espectro autista, que es el deseo fundamental de las personas de las organizaciones del espectro autista, sino que incluye la neurodiversidad. Y si ese presupuesto da cuenta de, además del autismo, todas las otras neurodiversidades, en términos de que efectivamente el informe presupuestario del Ejecutivo así lo incluya. Esas son como mis consultas para el Ejecutivo, Presidenta, a ver si me pueden aclarar. Primero, patrocinar las dos primeras letras de la indicación, la indicación número 26. Entiendo que la tercera letra está incluida, y aclarar un poco lo de la autonomía progresiva en la concordancia con el Tribunal con el fallo del Tribunal Constitucional, y si la perspectiva de género genera o no genera discriminación en función de personas del espectro autista o en el trastorno del espectro autista de uno u otro género. Muchas gracias. Ministra, le ofrecemos la palabra. Ministra, no sé si nos pudo escuchar. Pero queremos escucharla a usted, pero está sin micrófono. Muchas gracias, senadora, y por su intermedio saludar al resto de los miembros participantes. Nosotros como Ejecutivo planteamos una... no sé si nos pudo escuchar. Sí, lo pude escuchar, ¿se escucha? Sí, está con un desfase, ministra, como de 30 segundos. Yo tengo el micrófono abierto. La estamos escuchando. Nosotros como Ejecutivo planteamos una... Sí, sí, nos puede escuchar, se escucha. Hay un delay en la transmisión que yo logro escuchar porque estoy escuchando por televisión, porque había un problema en los micrófonos de ustedes. Si me pueden hacer un gesto de si están escuchando, por favor. Disculpe, el problema con los micrófonos está resuelto, así que no tenga problema y puede apagar la transmisión. Bueno, si me están escuchando, estaba comentando respecto a la indicación del Ejecutivo. Nosotros en las indicaciones agregamos, para dar una estructura más clara y lineamientos de aplicación, se modificó el artículo 3 regulando, además del principio de la neurodiversidad, otros 5, que era trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social.
Con respecto al tema de detección temprana, nosotros lo tenemos considerado como un deber del Estado en el artículo 6º, por lo cual no lo incorporamos en los principios. Con respecto al tema de seguimiento, también consideramos que puede haber visos de inadmisibilidad, sin embargo ofrecemos discutir este tema con DIPRES para ver si podemos llegar a alguna redacción que sea admisible y también se pueda incorporar entre los deberes del Estado, sin embargo, no así en principio proponemos. Y con respecto al tema de la perspectiva de género, en realidad lo que propone el proyecto es simplemente el considerar y adaptar las respuestas del Estado al género de cada persona, no significa el priorizar un género por sobre otro. Y finalmente sobre la autonomía progresiva, tratando de ser breve dado el problema que hay con el audio, y si por favor hay alguna, si puede agregar las personas del ministerio que están en la sala, sería también adecuado si es que no se escuchó bien. En el principio solo, en la versión original del proyecto de ley, solo estaba contemplado respecto a la atención de salud, la autonomía progresiva, y se consagra en la ley 21.430 sobre protección integral de la niñez y adolescencia. Y la propuesta del Ejecutivo la presenta como un principio orientador de toda ley y para todo tipo de acción o atención que se proporcione a niños, niñas y adolescentes en el espectro autista. Es uno de los principios orientadores de esta ley, debido a que la interseccionalidad de ser niño, niña o adolescente y estar dentro del espectro autista provoca que por lo general el derecho a tomar sus propias decisiones se vea transgredido en mayor medida en los niños, niñas y adolescentes que son neurotípicos o sin discapacidad. Por eso no le vemos controversia a lo que establecía el senador Gaona. Senador García. Gracias. Muchas gracias, ministra. Presidenta, respecto de una eventual inadmisibilidad en la indicación del senador Gaona, yo quería recordar que nosotros aprobamos en el artículo 1 Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya, muchas gracias. No, yo decía que nosotros muchas de las cosas que plantea el senador Gaona ya las aprobamos en el artículo 1 y las aprobamos como derecho. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidad y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral en el ámbito social, de la salud y de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contemplados en otros cuerpos legales o normativas y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Incluso aprobamos un inciso segundo que dice: al ser el trastorno de espectro autista un neurotipo genérico, los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcará todo el ciclo vital de las personas. Por lo tanto, yo entiendo que, más aún si se incorporan como principios, están absolutamente dentro del artículo 1, que ya los consagra como derecho, no debiera haber problema con admisibilidad. Mi opinión, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo entendí que lo que plantea la ministra, si es que la podemos poner en la pantalla nuestra, es que lo referido a la indicación 26 del senador Gaona, ustedes lo van a incorporar en el capítulo de deberes, artículo 6º. No, lo que acaba de leer el senador está en derechos, pero vuelve en deber. Tenemos un artículo más adelante, artículo 6º, deberes del Estado. Y como precisamente hace referencia la indicación 26 a detección temprana, seguimiento continuo,
Ministra, si es que puede ratificar lo que he planteado, lo de intersectorialidad, está subsumido en los principios que el Ejecutivo ha incluido. Ministra. Sí, gracias, senadora. Ahora se escucha mucho mejor y sin delay. Sí, eso es lo que nosotros mencionábamos, es que detección temprana efectivamente lo recogemos en el artículo 6º y proponíamos revisar el tema de los visos de inadmisibilidad de seguimiento continuo para ser incorporado también en ese artículo 6º. Senador Gaona y senadora Pascual. A ver, el artículo 6º habla de los verbos rectores son promover, favorecer, pero en ningún caso obliga al Estado. A mí me parece que tanto las letras A como B de la indicación 26 generan principio orientador de todo el texto legal como principio, más allá de un deber. Y por tanto, a mí me parece que tal como lo señalaba el senador García, esto ya está contenido en el artículo 1, y me parece que en una propia indicación del Ejecutivo, por lo tanto necesariamente es admisible, y si no, para que votemos la admisibilidad de estas indicaciones, para quedar con tranquilidad acá. Y como le digo, en el artículo 6º que me señala respecto a los deberes del Estado, todo habla de favorecer, promover, pero nada de obligar ni garantizar. Por lo tanto, yo por lo menos no estoy conforme con eso, lo que establece en el artículo 6º en términos de con los verbos rectores que están iniciados en los incisos de ese artículo. Perfecto. Solo para que vayamos concordando algunos temas, en la página 44 de nuestro comparado está la indicación 9, una indicación nueva al artículo 9, que es la indicación 77 del Ejecutivo, página 44, y dice: artículo 9, proceso de diagnóstico de las personas en el espectro autista. El Estado deberá desarrollar y promover el acceso a un proceso de diagnóstico del espectro autista que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad y desde una perspectiva interseccional. Mi pregunta es, ¿esto, a juicio de ustedes, recoge la letra A de la indicación 24? En mi opinión sí. Tengo solicitada la palabra a la senadora Pascual y ahora al senador Kass. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo, claro, si leo la letra C de la indicación 66 al artículo 6 que propone el Ejecutivo y se suma a la indicación 77 al artículo 9, ambas en la página 34 y 44 respectivamente, me queda mucho más claro y entiendo, digamos, por más contenida la idea, digamos, de la indicación 26. Sin embargo, creo que si el Ejecutivo pudiera plantear a lo mejor la posibilidad de estudiar, de cambiar un poco el verbo rector de la letra C en la indicación, en el artículo 6, donde además acá se está dando cuenta, porque yo creo que hay que recordar que se pedían dos cosas por parte de las organizaciones. Uno, la detección temprana, como una acción muy imperativa y proactiva por parte del Estado y de las políticas públicas. Y dos, que también se hicieran los esfuerzos por seguir diagnosticando a aquellas personas que no fueron detectadas tempranamente y por lo tanto que se dan cuenta que pueden estar en el trastorno espectro autista a partir de que tienen un hijo o una hija, como le ha pasado a muchas madres o padres. Por lo tanto, a mí la letra C, junto con, insisto, el artículo 9, me da cuenta de ambas realidades, la detección a lo largo de la vida y la detección temprana, oportuna, pertinente, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Sin embargo, si el verbo rector, en vez de fomentar, fuera más imperativo, creo que resolvería de mejor manera lo que se les está solicitando acá por parte de la indicación 26 y que se está defendiendo por los senadores presentes. Eso, nada más. Muchas gracias. Senador Kass, senador Gaona.
No, primero a su pregunta, Presidenta. El problema que tenemos en este proyecto de ley es que todo es puros lugares comunes. Promover, fomentar. Pues en el fondo al final, y esa es la razón por la cual yo creo que se bajó el presupuesto, no sé, de los 90.000 millones de pesos que eran anuales, hoy día 60.000. O sea, aquí, ¿por qué no se va más lejos y se ocupa la palabra garantizar en serio? Esa es la pregunta de fondo. Entonces, cuando el señor Gaona, de una forma bastante tímida, pero con buena intención, porque se da cuenta que tiene que respetar su rol de parlamentario y que no es ejecutivo, propone algo tan simple como estos ejes de principio. Pero la pregunta de fondo es que después, porque de nuevo, no vamos a generar la sensación de que los principios hay detección temprana y seguimiento continuo si después no están los recursos para que eso ocurra. Entonces yo, a su pregunta, si es que me deja satisfecho, en el artículo, la indicación 77, por supuesto que no, porque dice súper simple, deberá desarrollar y promover. No hay ni una garantía, no dice deberá garantizar, como hemos pedido todos. La indicación 66, fomentar la detección. O sea, podemos hacer un poquito más que lo que hacemos hoy día y estamos cumpliendo con la ley. Entonces, yo le pido al presidente que mejor, dado que no, ya llevamos harto rato en esto, hemos tenido muchas sesiones, pongamos en votación la indicación del señor Gaona. Si ya el Ejecutivo no llegó con las indicaciones que pedimos, esa es la verdad. Ya no llegó. Entonces, pongamos en votación y vamos avanzando, porque tampoco estamos obligados a lo imposible. Ok. Senador Gaona. Sí, presidente, en la misma línea. Si vamos a esperar entonces para llegar al artículo 77, cuando estemos discutiendo este proyecto y el Ejecutivo no va a modificar esto de promover por ver los rectores más explícitos, como el de garantizar. A mí me parece que debiéramos incorporar esto como principios rectores, porque eso en alguna medida ya con la admisibilidad otorgada por la Comisión, vía votación, podríamos ir discutiendo los otros temas con mucho más certeza, porque si no vamos a ir postergando esta discusión hasta el artículo 77 y así para adelante. Cuando ahí habla también de lo que señala la senadora Pascual respecto de ese artículo, se refiere al título 3, que son materias de salud. Nosotros queremos incorporar esto como principios orientadores. O sea, el gran problema que hoy día tienen las familias de niños del trastorno del espectro autista es precisamente que su diagnóstico es muy tardío y se pierden valiosos años de la vida para poder otorgarle una mejor condición y calidad de vida a esos niños. Por lo tanto, a mí me parece que debiéramos, si no hay acuerdo en esto con el Ejecutivo, votar en primera instancia la admisibilidad de la incorporación de estas letras, de estos números de la indicación 26 y después votar la indicación, o derechamente votar la indicación de la 26 y reemplazar la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la ministra de Salud. Nosotros entendemos la prioridad que le dan a este tema, que le ha dado el mismo presidente y también los senadores. Y sin embargo, nosotros como Ejecutivo hemos hecho estas indicaciones porque efectivamente en nuestro diseño de políticas públicas nosotros tenemos un programa de garantías explícitas que a través de la ley GES, que se conoce también como AUGE, y se analizó la incorporación del espectro autista en esas garantías, y sin embargo se vio que en este momento no existía la factibilidad de incorporarla como una garantía por problemas de capacidad de la red asistencial. Por ende, para nosotros impulsar esta ley en la que igual podemos tratar de incorporar de mejor forma las preocupaciones de los senadores, nos permitirá desarrollar de mejor forma las capacidades de la red, priorizarlo en el desarrollo de manera de poder ofrecer una garantía explícita con las características que tiene el programa GES en un futuro cercano. Ese es el sentido de las indicaciones que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros en la evaluación que se realizó de las capacidades del sistema para otorgar garantías, en este momento no las tenemos, pero pensamos que una ley como esta puede ayudar a priorizar este tema y desarrollar en un futuro muy cercano esas capacidades. De hecho, se está trabajando en aquello. Gracias. Gracias, ministra.
Les propongo que nos pronunciemos en primer lugar por la indicación del Ejecutivo. Luego vamos a colocar en votación, como ha sido solicitado, la votación de la admisibilidad, porque la mesa ha declarado inadmisibles las indicaciones y vamos a votar la admisibilidad. Si se aprueba, si se gana la admisibilidad, si la mayoría de los integrantes de esta comisión considera que es admisible, por las razones que ya ha anticipado también el senador García, vamos a proceder a votar las letras de la indicación 26 para agregarlas al artículo 3. Señor secretario, le solicito que pueda tomar la votación del artículo 3, o si les parece que aprobamos por unanimidad la indicación 24 del Ejecutivo. Entonces la indicación, como ha señalado la señora Presidenta, la indicación 24 se aprueba por 10 votos. 10 votos a favor, ninguno en contra. Senador Kast, senador García con 2 votos, el senador Gaona con 3 votos, la senadora Pascual con 2 votos y la Presidenta con 2 votos. 10-0. A continuación, como ha indicado la Presidenta, corresponde votar la admisibilidad de la indicación número 26. Presidenta, la indicación 25, que de la senadora Allende Carvajal Núñez y de usted, ¿se va a retirar? ¿Se va la 25? Nosotros consideramos que la 25 está subsumida por la del Ejecutivo en lo que dice referencia con los temas de neurodiversidad. ¿La aprobamos subsumida? Sí. El quórum 10-0 para aprobar la subsumida. Perfecto. Presidenta, ¿puedo agregar mi voto en la anterior? Perfecto. El senador Chaguán, perdón, el senador Chaguán también. Por uno, sí. Entonces se aprobó 11-0 la indicación 24, se aprobó 11-0 la indicación 25 subsumida en la indicación 24. A continuación, la señora Presidenta ha puesto en votación la admisibilidad de la indicación 26, que es del senador Gaona. Se está votando la admisibilidad. En consecuencia, quienes voten a favor votan porque lo es admisible y quienes voten en contra lo hacen porque ella es inadmisible. Senador Kast. O sea, vota a favor. Estamos votando la admisibilidad. Eso fue lo que dijo. Estamos votando la admisibilidad de la indicación. Aprueba. Sí. Perfecto. Senador García. Senador Gaona. Por las mismas razones del senador García también creo que es admisible. Senador Chaguán. Admisible, por la misma razón. Senadora Pascual. Yo me abstengo. Abstención. Presidenta. Sí, en esta votó solo por mí porque no he consultado a la senadora Allende y también entendiendo los argumentos de la Secretaría, pero me voy a abstener. Resultado de la votación. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 votos. 7 votos porque la indicación es admisible y hay 4 abstenciones. No, que le dije que la señora no. Efectivamente, la indicación, no está aprobada la indicación, se declara admisible la indicación. Ahora correspondería votar la indicación que la Secretaría entiende que los 3 principios que está incorporando el senador Gaona son para añadirlos a los principios ya aprobados. Sí, no yo son quisiera en preguntarle, sí, el A y el B, yo quisiera, está subsumido. Si le parece a los integrantes por unanimidad la aprobación de la letra A y B.
¿Si les parece? Se aprobarían, perfecto, lo entiendo claramente, se aprobarían como letras G y H. Sí. ¿Al final? Sí, no tenemos. Ya, entonces se aprobarían como letras G y H. Se aprobaría la indicación 26. Ahora sí se aprobaría por 11 votos a favor, ninguno. La letra A y la letra B. Sí, ninguno en contra, con la excepción de la letra C, que no es que se rechace, sino que se entiende que está subsumida en la indicación 24, en lo referente a la letra D. ¿Correcto? Letra D de la indicación 24, letra D del artículo 3º, propuesto por la indicación 24. Presidenta. Senador Gaona. Dos cosas. La primera, Presidenta, es que en algunos minutos más yo me voy a tener que ausentar para dar quórum en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual formo parte, y regreso de inmediato. Y segundo, pero voy a dar quórum y vuelvo inmediato. Segundo, hice una consulta respecto de la neurodiversidad y si eso necesariamente está incluido en el informe presupuestario del Ejecutivo, que es materia de este proyecto de ley. Porque cuando hablamos del trastorno del espectro autista, tiene un requerimiento de recursos que imagino que está contenido en el informe presupuestario, pero al agregar neurodiversidades, que a mí me parecería óptimo, quisiera saber si está efectivamente incluido eso en el informe presupuestario. Esa consulta no fue respondida. Muchas gracias. Ministra, le ofrecemos la palabra sobre la consulta reiterada del senador Gaona. Disculpen, efectivamente olvidé responder esa indicación, después me di cuenta, pero con tanto problema de audio no me lo salté. No, solo está considerado el espectro autista. No está considerado en el presupuesto la neurodiversidad. Ministra, y entendemos que el Ejecutivo incluyó los temas de neurodiversidad en los principios. Y estamos viendo si es que están en otros, además de los títulos. ¿Cómo se enfrenta a eso si no hay recursos asociados? Es que la neurodiversidad, que es la misma discusión que tenemos sobre el tema de hablar de espectro. Neurodiversidad, todos estamos en algún momento, todos tenemos alguna diversidad en nuestro sistema neurológico, en el fondo, no considera a todo el mundo neurodiversidad. Es algo natural, incluye a toda la población. Entonces los presupuestos están considerados solo para la persona en la cual la diversidad implica alguna dificultad, como se menciona en los artículos precedentes, que implican una posible discapacidad o dificultad para realizar actividades del cotidiano. Muchas gracias. Debiéramos ir al artículo 4. Senador. A mí me parece correcto lo que señala la ministra y aún lo que me señala aquí a mi costado la senadora Pascual, que en síntesis todos somos neurodiversos, digamos. Entonces yo no sé por qué lo incluyen como principio de esta ley que tiene relación con la neurodiversidad relacionada con el autismo. ¿Para qué? Ministra, o... Bueno, yo creo que la intención al incorporarlo es reconocer de que existe una diversidad, un espectro en lo que es la situación normal, que no es una situación de blanco y negro, y que en esa variación
en la diversidad que todos tenemos, hay una cierta condición en la cual uno puede considerar que hay un trastorno, que es lo que tenemos que corregir ciertamente con la Biblioteca del Congreso, y que la próxima semana vamos a traer una redacción, y que en esa es en la que es necesaria, en esas circunstancias en la que es necesario tener la capacidad del diagnóstico y de ofrecer las ayudas a través del tiempo, con los otros principios. Pero es reconocer de que no es de que no estamos frente a una situación en que frente a un solo parámetro uno pueda definir que una persona es normal y otra es anormal, sino que se reconozca de que estamos dentro de un espectro en el cual hay un extremo de ese espectro que nosotros es el que estamos considerando que requiere esta asistencia o ayuda de incorporación o garantías de sus derechos. Clarísimo, está perfecto, se entiende. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al artículo 4. Presidenta, ustedes podrán observar, como lo señalé hace un momento, que en la página 17 y 18 hay otras indicaciones, desde la 27 hasta la 30D, algunas ciudadanas y otras de autoría de las señoras y señores senadores. Esas indicaciones las entendemos rechazadas. Por ejemplo, la 27... Respecto al artículo 3. Por eso. Sí, rechazada. ¿Rechazada? Ya. Porque ya subsumimos todas las que tenían relación con... Ya. Entonces se dan por rechazadas las indicaciones que yo he enumerado, he señalado. Entiendo que el rechazo se da con la misma votación anterior, de 11 votos contra 0. Preguntar al senador Sangüesa si para este efecto, que la culminación del artículo 3 sigue votando el senador Gaona por el senador Sangüesa, solamente para este artículo, por las indicaciones que también se referían al artículo 3, que fue lo que hemos estado analizando, que mejor, ¿no es cierto? Y a partir del artículo 4, indicación 31, el senador Sangüesa empieza a votar en sus dos calidades. Perfecto. Quiero decir, como integrante de las comisiones de Educación y de Mujer e Igualdad de Género. 2 votos y usted solamente 1. Bueno, el artículo 4... Pero espérese, es que... Sí, igual él tiene 2 votos. Él tiene, sí, porque es miembro de 2 comisiones. Disculpe, señor secretario, Dígame. pero antes de iniciar el artículo 4 nos recuerdan que habíamos tomado un acuerdo al comienzo, que era votar hasta los primeros 3 artículos, después concentrarnos en educación, porque el artículo 4 no necesariamente reemplaza el 4 que venía de la Cámara, que es el de deberes. Sí. Entonces, para resolver correctamente ese punto... Correcto. Entonces ahora habría que dirigirse, Presidenta, de acuerdo a lo que usted ha señalado, a la página 56 del texto comparado, donde se encuentra la indicación 110 del Ejecutivo y la indicación 115 de las senadoras Allende, Carvajal, Núñez y Proboste, que es con objeto de, o lo referido al título, a agregar este título. El Ejecutivo ha propuesto agregar un título nuevo que se llama de la educación de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en el espectro autista. Y la indicación 115 propone que el título sea de los derechos de las personas en el espectro autista en el ámbito educacional. Es decir, las diferencias son fundamentalmente la referencia a quiénes son las personas cubiertas, que es en términos genéricos las 115 personas, sin distinguir si son niñas, niños, adolescentes y demás personas. Y luego el tema de la educación, la 110 parte con la educación en cambio la indicación 115 se refiere, esta última parte, al ámbito educacional en la parte final de la denominación del título. Son las 2 principales diferencias que tienen la indicación 110 y la indicación 115, y además precisar efectivamente que en el título de la indicación 115 se hace mención expresa a que se van a regular los derechos de estas personas.
Son, digamos, 3 las diferencias que hay en la denominación de los títulos que están consagrados en la indicación 110 y en la indicación 115. Página 56 y 58 del texto comparado. Páginas 56 y 58, como ha señalado la senadora Proboste, hay un acuerdo de que se fuera ahora a ver estas materias referidas al ámbito educacional. Eso, señora presidenta. Sí, ¿se ofrece la palabra al Ejecutivo? Por favor. Sí. Muchas gracias y por su intermedio, Presidenta, saludo a los senadoras y senadores presentes. Nosotros desde el Ejecutivo hemos planteado este título de la educación de niños, niñas, adolescentes y personas adultas con la intención de relevar la trayectoria completa, la trayectoria educativa completa, y por eso señalar todo el ciclo desde niños y niñas hasta personas adultas en todo su ciclo de educación formal. Esa es la intención de esta propuesta de cambio en el título. A nosotros nos gusta más la redacción nuestra, de los derechos de las personas en el espectro autista en el ámbito educacional, pero no estamos enamoradas tampoco. Es la indicación 110 del Ejecutivo, página 56, versus página 58 del comparado, indicación 115 de las senadoras Allende, Carvajal. Presidenta, nosotros en todo caso estamos de acuerdo con ambas. Sí, lo que queríamos relevar era justamente la mirada de la trayectoria completa, pero también entonces podría ser la que propusieron las senadoras. Presidenta, en ese caso, si es que el Ejecutivo le da igual cuál sea el nombre del título, yo soy partidario de mantener la que tenemos en la que hemos trabajado en la comisión, la indicación, por lo menos. Que sería la 115, que podríamos redactarla con modificaciones, que dijera de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas en el espectro autista en el ámbito educacional. Un poco largo. ¿Les parece? No, pero sí, de acuerdo. Como título, senador Gaona. ¿Esto significa entonces que las personas del espectro autista, por ejemplo, de 35 años, tendrían derecho a subvención en el sistema escolar? En la educación de personas jóvenes y adultas contempla también la inclusión de personas con discapacidad. De hecho, tenemos programas de integración en los centros de educación para personas jóvenes y adultas. Por lo tanto, nosotros estamos hablando aquí en la educación, la incorporación en la educación regular, y la educación regular va desde niños y niñas hasta personas jóvenes y adultas. Con todas las modalidades, con todo el trastorno del espectro autista, ¿ya? Para la educación de personas jóvenes y adultas, la diferencia con edad corresponde a escuelas especiales. En la educación regular, en la educación de personas jóvenes y adultas, no hay límite de edad. Cualquier persona que tenga que completar que no haya completado su escolaridad y la complete en la educación de personas adultas, sea la educación básica o media, no hay límite de edad. Hay edades de ingreso a la educación de personas jóvenes y adultas, pero no hay límite. Las escuelas especiales sí, la normativa establece hasta los 26 años. Eso es, pues. Una persona con autismo severo no necesariamente, difícilmente puede entrar a un establecimiento regular, pero tampoco podría entrar a una escuela especial, y las subvenciones solo hasta los 26 años. Entonces, efectivamente, no se está garantizando la educación en todo el ámbito de la vida con lo que está señalando el Ejecutivo. Senador Cast. No, yo creo que obviamente la propuesta que hay en la indicación 115
me parece correcta. El problema está, Presidenta, que si es que ponemos esa indicación, a diferencia de la del Ejecutivo, vamos a tener una contradicción entre lo que dice el título de la canción y lo que dice la canción. Porque si usted va a la siguiente indicación del Ejecutivo, que es la 111, no garantiza el derecho. Dice propenderá. Ese es el verbo. Propenderá a asegurar. Entonces, yo encuentro que por consistencia es mejor la del Ejecutivo, dado que es lo que es. Por lo que a mí me gustaría que fuera la ley, me gusta más la otra. Pero vamos a tener un problema si aprobamos la que nosotros queremos y después la canción dice otra cosa. Entonces, no es evidente, la ley puede quedar mal redactada, eso es lo que estoy diciendo. Va a generar una impresión que después a la hora de ejecutarse va a ser distinto. Cuando uno habla de derechos sociales, son derechos. Como es una composición colectiva, también podemos ponerle la letra, sacar una letra, porque en el artículo 14, indicación 111 del Ejecutivo, que bien lee usted, debiéramos nosotros eliminar el propenderá. Y eso estamos facultados para hacerlo. Presidenta, porque eso es completamente inadmisible. Perdón que le diga, presentando esa indicación para votar. Eso es completamente inadmisible, porque al minuto en que yo borro el propenderá, estoy arrojando gasto. Al cambiar la redacción de propenderá a asegurar, automáticamente le estoy asumiendo al Estado una obligación que hoy día no tiene. Entonces, yo por respeto a la norma, creo que es inadmisible, más allá que yo estoy de acuerdo con usted que sería lo óptimo. Si el Ejecutivo estuviese dispuesto a patrocinar esa indicación, estamos perfectos. No, pero en este caso no es una indicación y existe también jurisprudencia de aquello. Solo en la votación la idea de eliminar el propender a, con lo que una votación separada que lo podemos hacer. Y por lo tanto quedaría el sistema educativo. Es deber del Estado asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de las y los estudiantes según sea su interés superior. Yo estoy de acuerdo con que eso es lo óptimo, Presidenta. Yo solamente quiero dejar constancia que mi opinión técnica, no mi opinión de lo que yo creo que debería ser, es que eso es inadmisible. Cuando uno vota por separado cosas, verbos que limitan el alcance de alguna indicación, eso la transforma en inadmisible. Porque automáticamente transformas la ley en algo universal garantizado. Que me encanta, no tengo ningún problema con el fondo. Mi punto es que creo que legislativamente no se puede. Eso es lo que creo. No sé si la Secretaría nos quiere dar una opinión al respecto. Pero sería bueno. Vamos a hacer formalmente la solicitud de votación separada de esos vocablos, propender a. Me parece muy bien, Presidenta, que usted haga eso. Le quiero preguntar a la Secretaría si cree que es constitucional o no hacerlo de esa manera. El tema de hay dos conceptos. Una cuestión es la admisibilidad. ¿Perdón? ¿Hablo yo primero o habla el senador García? No. Digo la misma opinión. No, desde el punto de vista de la Secretaría, el título, como está planteado, y luego la posibilidad que se ha señalado de votar separadamente, yo no le veo mayores problemas de admisibilidad al título en relación con la indicación 111. Porque en la definición de decir de los derechos de las personas que el espectro autista en el ámbito educacional se está, en mi concepto, precisamente refiriéndolo a lo que el Ejecutivo está planteando en la indicación 111. Ahí se señala que es deber del Estado propender a asegurar, pero antes de decir propender a asegurar se establece una obligación de la estructura estatal respecto de lo que son la educación de las personas que están en esta situación o en el espectro autista. No, si mi duda era distinta, secretario, no es sobre el título. Yo estoy de acuerdo con usted que el título no es inadmisible. En la votación separada. Si es que en el fondo, cuando hay una redacción ya que tiene un verbo al interior que limita el alcance de la acción del Estado, como es en este caso propenderá, lo que le da la excusa al Estado a no tener que asegurar. Porque si yo lo retiro, tengo que asegurar. ¿Ya? Esa es la indicación 111, si usted la revisa. Sí. La Presidenta, correctamente en su intención, quiere que votemos separado para votar en contra del propenderá. Que yo, obviamente, estoy de acuerdo con el fondo de esa propuesta de la Presidenta, que es lo que nosotros queremos. Pero mi duda
es si es que yo, como técnica legislativa, no estoy cometiendo un acto inconstitucional o inadmisible, para ponerlo en términos legislativos, al votar separado un elemento que automáticamente va a irrogar más gasto al Estado. Sí. Esa es mi consulta, Sí. no es sobre el título. Y esa, lo que usted está planteando, senador, se ha planteado en muchas oportunidades en la votación de indicaciones. Usted bien sabe que lo que se declara admisible o inadmisible son las indicaciones. Y desde el punto de vista de la Secretaría, yo no puedo definir si quitar una palabra o quitar en este caso una palabra o cambiar una palabra y anticipar el resultado de lo que va a hacer para decir que es admisible o inadmisible. Es decir, el criterio de esta Secretaría, por lo menos, la sola petición de votación separada de una indicación no es admisible o inadmisible. Lo que son admisibles e inadmisibles son las indicaciones en su conjunto. Pero insisto, la petición de votación separada no lo es. Está en el marco de la facultad y lo hemos hecho anteriormente. Senador García, senadora Pascual, y luego le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Yo creo que es perfectamente admisible eliminar la palabra propender en este caso concreto, porque el inciso segundo del artículo 14, que es una indicación del Ejecutivo, dice: esto implica que el Estado resguardará que las personas en el espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. Y resguardar es sinónimo de asegurar y es sinónimo de garantizar. Por lo tanto, yo creo que no es inadmisible. Está en el contexto de la idea general de la indicación 111. Gracias. Muchas gracias, senador García. Senadora Pascual y el Ejecutivo, y vamos a proceder a votar. Sí, yo en la misma línea que el senador García, yo creo que la intención del Ejecutivo con esta indicación es precisamente el poder resguardar, asegurar que todas las personas reciban una educación inclusiva de calidad y al mismo tiempo promover, vale decir, hacer todo lo posible para generar todas las condiciones para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según su interés superior. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo está en la misma línea. Lo que pasa es que no entiendo por qué en la primera frase puso propender a asegurar, que pudiera entenderse como una relativización, pero que, sin embargo, en el inciso segundo, como decía el senador García, lo vuelve a reforzar. Por lo tanto, yo soy de la misma opinión. Creo que el votar separadamente y eliminar, digamos, el propender, deja toda la intencionalidad del Ejecutivo tal cual como ellos mismos siento yo que lo están expresando en su indicación. Muchas gracias. Al Ejecutivo, ministra, perdón. Sí, estamos de acuerdo, consideramos con lo de la votación separada y consideramos que lo que señalaban recién corresponde al fondo de lo que nuestra indicación señala. Correcto. Entonces, colocamos en votación esto y luego volvemos al título. Primero esto y después el título. Sí, ya tiene más debate. ¿Se pondría en votación la palabra propender? Sí, en votación. No, solo el. Ya, la señora Presidenta, en relación con la indicación 111, esto no significa pronunciamiento respecto a la indicación 111, eso no solamente lo que se va a poner en votación. Es en la indicación número 111, se vota separadamente la expresión propender a, de tal manera que si, de acuerdo al resultado de esto, quedaría la redacción: es deber del Estado asegurar a todas las personas una educación inclusiva, de calidad y promover, etcétera, etcétera. En votación, lo que he señalado, la votación separada de propender a. Senador Sangüesa, que tiene 3 votos. Por él, en su calidad de integrante de la Comisión de Educación y de Mujer, y en reemplazo del senador Gaona en la Comisión de Salud. Secretario, en el fondo, o sea, si yo voto a favor, significa que queda la expresión propender. Exactamente. Y si voto en contra, significa se elimina. Que se elimina del artículo. En contra. En contra. Senador Kass. Yo quiero justificar mi voto. Primero decir que no estoy de acuerdo con usted, secretario, de que se pueda votar separado si es que roga gasto. No concuerdo con su criterio legislativo, pero lo quiero dejar para la historia de la ley. Dicho eso, creo que en este caso sí se puede, por las razones que ha dado el senador García,
que el Ejecutivo ingresó una indicación que ya asegura en otra parte. Por lo tanto, creo que ese elemento haría que sea correcto lo que está haciendo la Presidenta de votar en separado y, por lo tanto, completamente admisible la votación que vamos a hacer a continuación. Y en ese entendido, voto en contra, con mi humilde un voto que tengo, a diferencia del senador Sangüesa, que tiene 3. Valgo un tercio que mi colega aquí a la izquierda. Senador García, con 2 votos, por él y por la senadora Núñez. Vota también por rechazar por eliminar la expresión. Senadora Pascual, con 2 votos. Sí, también voto por eliminar la expresión propenderá y en la argumentación que había dado anteriormente, de que entiendo que el Ejecutivo está precisamente en el tono y en la orientación del resguardar y asegurar a todas las personas la educación inclusiva de calidad, promoviendo las mejores condiciones en todos los planos. Perfecto. Presidenta. Por eliminar la expresión propender a, de manera que quede que es deber del Estado asegurar a todas las personas. Resultado de la votación, 10 votos por eliminar la expresión que se ha dado mención, ninguno por mantenerlo. Se elimina en consecuencia la eliminada la expresión. Entonces, ahora sí podemos votar el título, que la propuesta sería de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas en el espectro autista en el ámbito educacional. Entonces, la señora Presidenta, para efectos de la votación, pone en votación, si es que así lo estiman pertinente, la indicación 115, con la modificación del señalada. Ejecutivo. Si les parece, por unanimidad. Entonces, se aprueba con modificaciones la indicación 115. Si les parece, por aprobado 10 votos unánime. Y la 110 se aprueba subsumida. Subsumida. Porque las dos están referidas a la misma materia. Entonces, ahora vamos al 111, al artículo 14 en términos generales. Sí, el artículo 14 propuesto por el Ejecutivo, ahí recordar que hay, para este artículo 14, referido al sistema educativo, hay 3 indicaciones, aparte de la 111. La 111 plantea lo siguiente: artículo 14, sistema educativo, es deber del Estado asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según sea su interés superior. Esto implica que el Estado resguardará que las personas en el espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. Los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de las comunidades educativas inclusivas. Asimismo, efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de crisis. Lo anterior se realizará conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley número 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con fuerza de ley número 1/2005, que es la Ley General de Educación. Precisar, Presidenta, solamente un comentario, como se cambió el título, quizás sería bueno, en vez de utilizar personas en los preceptos, referirse a niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Sí. Si les parece que hagamos el texto consistente con el título, colegas. Sí, estamos de acuerdo. A favor. Con la niñas, niñas, adolescentes, esa expresión. Con su permiso, senadora, eso yo me imagino también que queda sujeto a lo que finalmente se acuerde respecto al objeto de la ley, ¿no? Porque una de las posibilidades justamente sería mantener personas en el espectro autista, entonces creo que eso abre un poco la discusión respecto al objeto, no lo sé. Sin duda. Las indicaciones 112 y 113 del senador Gaona van a ser de acuerdo al compromiso que hemos tomado ya, una vez que conozcamos el informe tanto de la biblioteca como del Ministerio, para el término adecuado. Si el término adecuado es trastorno, se van a incluir todas esas y si no, se van a mantener. Entonces, correspondería en este artículo discutir, primero, si les parece, someter a aprobación la indicación 111, pero preguntar al senador Gaona, porque
la indicación 114 del senador Gaona es distinta a los temas de trastorno, que es la 102 y 113. Si es que la indicación voy a leer la indicación 114 del senador Gaona, dice, para incorporar la siguiente elaboración final, el Estado deberá brindar todos los apoyos establecidos en esta ley sin discriminar a la persona por su edad, sexo, etnia o religión. A juicio nuestro, esto de alguna forma está recogido en el inciso segundo de la indicación 111 del Ejecutivo, cuando dice, esto implica que el Estado resguardará que las personas en el espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. Senador Gaona, ¿se entiende subsumida? Sí, está subsumida. Entonces, si les parece, Sí. retirada. No, subsumida. No, subsumida. aprobamos subsumida, sí. Subsumida. Presidente, ¿puede agregar nuestros votos en la votación anterior? Sí. No, porque el mío está Sangüesa. Ah, ya, yo. Solo el suyo. Sí, bueno. Sí, en las Del anteriores. título. En todas las votaciones anteriores. También en la eliminación. En la eliminación del ambos, propendera. en ambos. Ya, se aprueba todo 11-0. Senador. A propósito de la discusión el debate que tenían antes que retornara, relacionados con esta conceptualización que para mí es claro que es trastorno del espectro autista y que me imagino que así va a ser. Para no estarlo recordando cada vez que haya la indicación, quiero dejar de manifiesto, pero que expreso historia de la ley, de que evidentemente cada vez que aparezca como solo condiciones, no como trastorno, hago presente el compromiso que... Me adhiero. Exacto. ¿Ah? Sí, lo hemos señalado. Para no estarlo haciendo cada rato. No, estamos absolutamente claros. Cuando aparezca la palabra condición, es lo que nosotros vamos a ver al final para que el texto quede consistente una vez que tomemos la decisión conociendo los antecedentes que hemos señalado. Si les parece... Sí, y en consecuencia, presidente, las indicaciones 112 y 113 del senador... pendientes. ¿Pendientes qué harían? Sí. Siempre van a quedar pendientes. Y la 114 aprobada Subsumida. Por 11-0. Si les parece, aprobamos el artículo 14, indicación 111 del Ejecutivo por unanimidad. La Así 115 se ya acuerda. fue resuelta, ahora correspondería pronunciarse respecto a la indicación 116 y para este artículo que se refiere a la formación y acompañamiento. Ah, pero ya pasamos al artículo 14, vamos al artículo 15, dice usted. Sí. Ya. Sí, por favor. Y en la indicación, como les digo, para el artículo 15 está la indicación 116 del Ejecutivo y las indicaciones 117 a 126b de senadores. Y después incluso hay dos indicaciones nuevas, 127 y 128. Ese es el conjunto de propuestas para este artículo 15, indicación 116 y 117 a la que mencioné. Estamos entre las páginas 58 y 64. Para que no quede solo con una. ¿Qué pasó? ¿Hay un cambio? El senador Chaguán va a quedar con el voto del senador Cast. Y van a regularizar por los comités, porque como son comités distintos, se va a regularizar. ¿Sí? Bueno, el artículo 15, indicación 116, señala lo siguiente. Formación y acompañamiento. El Estado favorecerá el desarrollo de acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas en el espectro autista, facilitando su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. Asimismo, se impulsará el desarrollo de acciones de acompañamiento a la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad y la atención de personas en el espectro autista, en el marco de la implementación y actualización de proyectos educativos inclusivos. Quizá, Presidenta,
dar lectura a la otra indicación que también considera un texto completo, que es la indicación 115, que es de la senadora Allende, Carvajal, Núñez y de usted, porque las demás son indicaciones que plantean hacer ciertos cambios en el precepto correspondiente. ¿Y la 140 nuestra? ¿Sí? No, con el mayor agrado de revisar la indicación suya, pero claramente inadmisible, porque establece que el Estado garantizará. En cambio, desde el punto de vista a mí me encantaría que el Ejecutivo pudiera patrocinar la indicación de la senadora, que ese es un tema distinto. Pero ciertamente le atribuye un rol o una función al Estado, la indicación número 117. Entonces, ahí se requiere patrocinio al Ejecutivo, secretario. A mí me encantaría que lo hiciera, porque yo creo que va en la dirección correcta la indicación de la senadora Allende, Carvajal, Núñez y Proboste. Entonces, preguntarle al Ejecutivo si puede patrocinarla. Me encantaría. Muchas gracias, senador Chaguán, senador Gaona, senador García y el Ejecutivo. Y senador Sangüesa, antes del Ejecutivo. Presidenta, bueno, como lo ha señalado el senador Kass durante toda la tramitación de este proyecto, aquí nuevamente estamos frente a promesas. Promoverá, impulsará, propenderá, pero en definitiva aquí no hay ninguna garantía. Entonces, yo creo que seamos bien claros con la ciudadanía en este sentido. Es decir, aquí no estamos haciendo un proyecto que obligue al Estado a generar las condiciones. Es cuestión de mirar la situación de las personas con discapacidad que van a cualquier universidad de este país. Ni siquiera las universidades estatales cumplen con lo que señala la ley de discapacidad, por ejemplo. Entonces, yo no sé si es posible. Ojalá el Ejecutivo pueda patrocinar esto y evidentemente esto me imagino que tendría que estar dentro de las consideraciones presupuestarias, o si no, derechamente plantear cierta gradualidad de aplicación con plazo definido. Uno entiende que no se puede entregar todo al tiro, entonces estamos de acuerdo. Pero aquí esto es como decir, ¿para cuándo? Para cuando haya dinero, digamos. Entonces, yo no sé si es posible en el articulado transitorio poder establecer ciertas metas o ciertos plazos. No estoy hablando de meses, quizás a lo mejor van a ser años, pero que haya cierta definición respecto de esto. Porque en definitiva, si no, lo único que estamos haciendo es lo mismo que nos ocurre con la ley de discapacidad o incluso la ley de inclusión laboral, que en definitiva es solo palabras bonitas y aquí hubo mucha participación ciudadana, hubo muchas organizaciones que estuvieron presentes y hay una altísima expectativa de que estas cosas se van a resolver. Y créame que conociendo cómo son las cosas y las realidades, esto no se va a cumplir. Y cuando la gente vaya a decir, oiga, ¿cómo se hicieron una ley del autismo para esto? Se van a encontrar con que la ley dice favorecerá, promoverá, propenderá, y como no hay presupuesto no se puede hacer. Entonces, yo creo que hay que sincerar de una vez por todas esta conversación y yo no le veo inconveniente en que el Ejecutivo patrocine si tiene los recursos y si no los tiene hoy día, tratar de incluir cierta gradualidad en un articulado transitorio, que algunas cosas podrán regir, no sé, en 3 años, en 4 años, en 5 años, no sé, pero que fijemos una obligación a lo menos temporal para el Estado. No estoy hablando del gobierno tal o cual, para el Estado. En función del crecimiento del país, no sé, pero hay que hacer algo más concreto, porque si no, al final esto va a ser una legislación que probablemente se podrá cumplir en materias de salud, porque no sé si será más acotado, pero respecto a educación es tremendamente amplio. Eso es mucho lo que hay que hacer en educación para lograr esta verdadera inclusión que se señala acá. Entonces, yo preguntaría si eso podemos hacerlo con una especie de gradualidad en el transitoriado, pero que sea con plazos fijos determinados en el tiempo. No estoy hablando de la noche a la mañana, estoy hablando de plazos razonables que nos puedan indicar la gente que hoy día maneja el presupuesto de educación y que esto se pueda incluir. Y además hay que pensar que también esto existe en universidades privadas que no necesariamente están obligadas por el Estado en ciertas materias. Entonces también todo eso hay que irlo, y la única forma de obligarlo es por ley. Pero también hay que ver una gradualidad en esto, en esta implementación. Y eso es lo que quisiera plantear como una discusión para poder zanjar este tema de que la ley va a ser solamente declaratoria y no va a ser cuestión concreta. Me pidió una intervención el sobre el punto, porque luego tengo al senador García y el senador Es que lo mismo que yo he propuesto respecto al
la indicación 117 de las honorables senadoras Allende, Carvajal, Núñez y Proboste, donde pido patrocinio al Ejecutivo, también lo extiendo al 119A de la senadora Allende, de los senadores Castro, González, Chaguán, Gaona, García Rubinot, y el 119B de los honorables senadoras Pascual de Proboste, señores Quintana y Sangüesa. También respecto del 119A, 119B, 122 del senador Gaona, que está en el mismo sentido, de los senadores senadora Núñez y Sangüesa, 123 del 124 del senador Gaona y del 125 de la senadora Núñez y senador Sangüesa, que están todos en el mismo sentido, cambian promover por garantizar. Claramente todo esto nos encantaría que así fuese, pero para pudiera ser así requieren patrocinio del Ejecutivo, por tanto yo pido que el Ejecutivo lo considere o bien establezca una fórmula de transición en las disposiciones transitorias de esta ley. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al senador García, luego al senador Sangüesa y al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. A ver, yo tengo quizás una lectura un tanto distinta, porque todo lo que dice relación con derechos de las personas del espectro autista para acceder a la educación están en el artículo 14, en la indicación 111 del Ejecutivo que acabamos de aprobar. Por lo tanto, eso yo creo que ha quedado suficientemente claro que es un derecho de las personas del espectro autista y así quedó bastante claro en el artículo 14 que ya hemos aprobado. La indicación 116 hace una cosa distinta y que yo estoy de acuerdo con ella, porque dice: el Estado favorecerá el desarrollo de acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas en el espectro autista. Esto no tiene que ver estrictamente con el derecho de las personas del espectro autista, tiene que ver con la formación de profesionales, el poder asegurarnos que las personas van a tener la formación, la especialidad, que fue algo además que pidieron mucho las organizaciones. Y yo creo que en ese sentido el verbo favorecerá también es correcto, porque en definitiva se trata de que el Estado premie a las universidades, premie a las distintas instituciones educacionales que puedan entregar esta especialización. Tendería a pensar de que está correcta la indicación 116. Y también creo que varias de las indicaciones presentadas, por ejemplo, la 117, creo que también la 118, porque está referida a las personas en el espectro autista, tendríamos que revisarla, pero yo creo que varias de ellas están subsumidas en lo que ya aprobamos, en el artículo 14, porque está referida a derechos en materia educacional de las personas del espectro autista. Esto es distinto, esto es el poder favorecer que se formen los especialistas que necesitamos para una mejor atención. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador García, senador Sangüesa y el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea de lo que planteaba el senador García, efectivamente uno al leer la indicación del Ejecutivo va claramente hacia la formación de los profesores y todas las indicaciones van más bien enfocadas hacia las personas con trastorno de espectro autista. Entonces, creo que son absolutamente compatibles. Ahí la duda razonable es cuál es la opinión del Ejecutivo, si en el fondo para lograr los objetivos que tenemos con esta ley basta con solamente promover la formación del profesorado, que finalmente es el que tiene que acompañar en el proceso educativo, o es necesario que el Estado también deba garantizarle a ellos la formación y la especialización. Porque finalmente si no tenemos personas especializadas en el tema, también
en el fondo es difícil poder garantizarle a las personas o a los niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, poder garantizarles una formación adecuada si no tengo garantizado que también los profesionales que van a tener que entregar esta educación no tengan la expertise. Muchas gracias, senador Sangüesa. Senadora Pascual y el Ejecutivo, ahora sí. Sí, gracias, Presidenta. Yo tengo la pregunta para el Ejecutivo porque resulta que el artículo 15 que viene aprobado desde la Cámara trae dos incisos, uno que está en la página 58 y el segundo que está en la página 60. El primer inciso habla de el Estado promoviendo que las personas en el espectro autista debidamente diagnosticadas accedan sin discriminación alguna a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular que reciban subvenciones o aportes del Estado. Y el segundo inciso dice: los establecimientos de educación parvularia y básica y media promoverán medidas para la inclusión y participación de estudiantes en el espectro autista en toda la comunidad educativa. Eso, en estricto rigor, no se resuelve con el actual artículo 15 del Ejecutivo, porque el Ejecutivo dice formación y acompañamiento. El Estado favorecerá el desarrollo de acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación, absolutamente de acuerdo con la interpretación que hace el senador García, que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas en el espectro autista, facilitando su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. Asimismo, se impulsará el desarrollo de acciones de acompañamiento a la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad y la atención de personas del espectro autista en el marco de la implementación y actualización de proyectos educativos inclusivos. Yo no tengo ningún problema con este nuevo artículo 15, lo apruebo. El problema es que no me resuelven los otros dos incisos que estaban en el original, aprobado por la Cámara. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos otros dos temas? Esa es mi pregunta, si están incluidos en otro lado, porque si no, se nos pierde un poquito la lógica del debate. Eso. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Con su permiso, Presidenta. Coincidimos con lo que planteaba el senador García. Creemos que todas estas indicaciones, incluso las que nos consultaba ahora la senadora Pascual, están contenidas en cómo quedó formulado el nuevo artículo 14, que refiere a toda la responsabilidad del sistema educativo respecto no solo a acceso, sino a acceso, permanencia, participación y el acompañamiento en toda la trayectoria educativa. Por lo tanto, creemos que esas indicaciones y como estaba formulado el artículo 15 anterior están contenidos en el artículo 14. Y efectivamente en el artículo 15 dejamos referido todo lo que corresponde a formación, y no solo formación inicial y continua de docentes y asistentes de la educación, sino también todo el acompañamiento a los procesos de gestión del sistema educativo, a directivos y a sostenedores a los niveles intermedios para que se generen todas las condiciones para la inclusión. Entonces, es la formación, por supuesto, a profesionales y técnicos, pero también a que todo el sistema garantice las condiciones, y allí tanto en todas las estrategias que desarrollamos desde la formación y desde toda la línea de formación que tenemos en conjunto desde el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación y en conjunto con el trabajo con las universidades, pero también todo el proceso de acompañamiento a la gestión que hacemos a través de toda la red territorial del Ministerio de Educación. Y frente a la consulta que hacía la senadora Pascual, si los otros temas... Consideramos que están contenidos en el artículo 14, tal como quedó 14. Formulado. O sea, lo que pasa es que uno logra, si uno se va en la línea argumentativa que ha planteado aquí el senador García, de decir, mire, el artículo 15 tiene una clara orientación a los temas de formación. Estos temas de formación y de seguimiento, inciso primero y segundo, debiera estar en concordancia con los principios y con las garantías que ya hemos aprobado. Y usted mismo plantea dos organismos claves. Usted ha mencionado el CPIP, por un lado, inciso primero, red de educación, inciso segundo. Pero eso ni siquiera está. Porque usted se podría pensar en que si nosotros queremos garantizar, y como aún no pasamos al tema de los deberes, que lo dejamos pendiente, que uno podría decir explícitamente el CPIP destinará o entregará una oferta de capacitación, de formación a todos los asistentes de la educación en este tema.
a los profesores lo mismo. Entonces, creo que nos falta eso. Nos falta que si esto está enfocado en el tema exclusivo de la formación y el seguimiento, el que existan compromisos concretos. Entonces, claro, en esa lógica uno dice, mire, el 117 se desvía la indicación 117 porque va destinado a las personas, el resto también, pero si uno quisiera despejar esto y solo dejarlo en el tema de formadores y asistentes de la educación y seguimiento, no hay un compromiso claro. Yo les pediría que dejáramos este artículo pendiente y que en la próxima sesión pudiésemos tener una oferta más clara del Ejecutivo de cómo se mejora esta indicación. Entonces, dejémoslo pendiente, además ya estamos casi en la hora. Tenemos, senador Gaona. Sí, respecto, perdone, no sé si, Presidenta, puedo hablar en este minuto lo que voy a decir. Pero esta sesión, por lo menos por lo que se me consultó a mí la semana pasada, se entendía que era hasta las 12:30 horas. ¿12:30? Sí, eso se entendía. No, entendíamos hasta las 13:30. Perdón, tiene toda la razón, hasta las 13 horas. Pues yo le señalé que hasta las 12:30 para que no coincida con la Comisión de Medio Ambiente, que es permanente y que además estamos votando, y quedó finalmente hasta las 13 horas. Porque finalmente después llegó un horario que era hasta las 13:30. Yo me entusiasmo nomás, sí, entonces ¿por qué no en vez de empezar a las 11 empezamos a las 10? Y estamos a las mismas 2 horas y media y terminamos a las 12:30 porque todas las otras comisiones comienzan a las 12:30. Pues es que hay algunos senadores que viajan y no alcanzan a llegar. Yo hice... Me tengo que el día anterior, yo me vengo los días domingos en la noche. Yo me vengo por tierra también el domingo, pero yo le estoy contando una constatación de los hechos. A mí me encantaría que pudieran estar todos, pero me han dicho 10:30. 10:30 a 12:30, pero no tomar horarios de los bloques de las comisiones permanentes. ¿10:30 a 13 horas? No, pues 10:30 a 12:30. Para no tomar los bloques, porque si no sabe qué pasa, empezamos a incumplir en las otras comisiones con la votación. Bueno, vamos a hacer esta adecuación, si les parece. Tenemos una dificultad porque mañana hay sesión especial nuevamente. A las 3 de la tarde. Y el miércoles estamos en presupuesto. Al 7 de noviembre sería. 7 de noviembre sería. Lunes 7 de noviembre. 7 de noviembre, lunes 7 de noviembre. Lunes 7 de noviembre. De 10:30 a 12:30. Yo quisiera pedirle a don Francisco Javier, porque yo tengo entendido que nosotros como mixta de presupuesto vamos a ver 7, 8, 9 y 10, lunes, martes, miércoles y jueves. Como mixta, porque claro, si no se despacha en la mixta, no lo puede ver la Cámara de Diputados la semana siguiente, que ya sería el 14, y nosotros, yo entiendo que a partir del 21, no recuerdo exactamente cuál es el calendario, pero ya empezamos a estar muy estrechos con los tiempos de despacho del presupuesto. Entonces, lo digo nomás para no hacer cosas de que quizás pudiéramos no sesionar porque vamos a estar sesionando como mixta de presupuesto. Yo tengo entendido que ese es el cronograma de la mixta de presupuesto, no lo tengo aquí. No sé si tú lo tienes, Sebastián. Sí, yo entiendo que es así. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y a todos quienes han participado. Muchas gracias.